Miguel Molina, un joven columnista del diario La Hora y de este portal, laRepública.es, fue cuestionado hace pocas semanas por el presidente Rafael Correa, quien objetó que escribiera sobre temas del Ecuador desde España, donde vive Miguel Molina. ¿Por qué vive usted en España, Miguel? Buenos días. Buenos días, Jorge. Estoy recibiendo un año en la Universidad Autónoma de Barcelona en el ámbito de mis estudios de Derecho. Ya, ¿y usted está bien informado sobre el Ecuador suficientemente como para que pueda opinar sobre temas ecuatorianos? Tan informado que mantengo mi columna, tan informado que hace poco cumplí un mes fuera del país, es decir, yo viví en Quito hasta hace muy poco tiempo. Pero la objeción que le hacía el presidente es esa: ¿cómo escribe desde España sobre el Ecuador? Sí, básicamente el presidente, lo que le molestó al presidente, creo, no es exactamente que yo escriba desde España, sino que mis artículos, por ejemplo, en el portal La República, tienen un promedio de lectura de 30.000 personas, que es bastante dentro de los parámetros de los artículos de opinión que se leen en el Ecuador. Y creo que durante mucho tiempo estuvo viendo el momento para poder atacarme desde una cadena sabatina. Encontró la ocasión porque un artículo mío llamado Arde Quito, que lo publiqué como columnista invitado en Diario Hoy, hacía mención a la represión policial que el gobierno hizo en contra de los activistas que manifestaron en contra de la explotación del Yasuní. Entonces el presidente lo que dijo fue cómo es posible que yo, sin haber visto la represión, si yo vivo en España, pueda asegurar tan fehacientemente que hubo represión policial, balas de goma, gases lacrimógenos. La respuesta es simple. Para darse cuenta de lo que pasa en el Ecuador no hace falta estar en Quito. Yo tuve acceso a muchos videos y testimonios de personas que fueron golpeadas con balas de goma y que sufrieron los gases lacrimógenos de esos días. Tratar de negar ese tipo de cosas no hace sino confirmar que el Ecuador vive en un estado de propaganda en el cual intentan falsificar la realidad. Entonces, ¿usted se ratifica en que a los defensores del Yasuní se les reprimió violentamente? Mire, Jorge, la posición en contra de los activistas que han luchado por el Yasuní es una cuestión que ya se está institucionalizando, con el objetivo de evitar que un spot publicitario del gobierno, con el título de Una mínima huella, se siga, digamos, difundiendo cuando hay un niño recién nacido que es el objeto, digamos, el sujeto que se presenta en el video. ¿Cuál es la contradicción aquí? Que la jueza no consideró que no había suficiente motivación para conceder las medidas cautelares que pidió Resiste Yasuní, con el fin de que ese video no se siga proyectando en las televisiones del Ecuador. Es decir, estamos en un país en el cual las contradicciones han llegado a un nivel realmente que se asemeja únicamente con las novelas de Orwell, porque hace pocas semanas una jueza prohibió el libro de Miguel Capdevila, Una tragedia ocultada, por una foto de una niña, una foto que no existía en la publicación del libro. Yo no entiendo cómo está el Ecuador, lo que está pasando. Esta posición institucionalizada de desacreditar a las personas que defendemos del Yasuní, por un lado parecería ser una respuesta desesperada del gobierno, parecería ser que el rey por fin está desnudo y este es un tema en el cual tiene todas las de perder, pero por otro lado lo imponen, con la mayoría absoluta que tienen en la Asamblea, lo han impuesto y... Miguel, usted dijo que este es un estado de propaganda. ¿Teme que en ese estado de propaganda, como usted lo llama, la designación del señor, ¿cómo se llama el señor? Ochoa, como superintendente pueda agravar las cosas para lo poco que va quedando de prensa independiente en el Ecuador? La designación de Ochoa es la coronación de un proceso que no ha hecho sino coartar la libertad de expresión en el Ecuador. Usted, Jorge, es testigo de lo que yo estoy diciendo. Desde que el presidente Correa es presidente, la división del país en bandos antagónicos ha sido una
política de Estado. La prensa, diga lo que diga, es mercantilista, defensora de la partidocracia, defensora de los grandes capitales y del imperialismo. El gobierno, por el otro lado, es revolucionario, pero también cambia en cuanto a lo que es o no es revolucionario. Hace 2 meses era revolucionario defender al Yasuní, hoy es ser parte de la prensa corrupta, mercantilista y defensora de los grandes capitales. Las contradicciones en que vivimos son demasiado grandes, pero el tema de Ochoa es especialmente sensible desde el punto de vista de que el Consejo de Participación desechó 4 impugnaciones a Carlos Ochoa para ser superintendente de Información y Comunicación sin ni siquiera convocar a las audiencias en las cuales las personas que presentaron las impugnaciones hubieran podido expresar sus argumentos para impugnar a Ochoa. Es decir, la visceralidad con la que se ha dado esta decisión no hace sino anticipar la política sesgada que podría darse a través de la Superintendencia de Comunicación e Información. ¿Y por qué me aventuro yo a hacer esta adivinación de una política sesgada? Porque Carlos Ochoa ha sido un comunicador que públicamente ha manifestado su adhesión al proyecto de la Revolución Ciudadana. Estamos hablando de lo que el presidente tanto ha criticado, de una persona que más allá de periodista es un político y que ha ejercido el periodismo desde esa visión política y va a un organismo de control a ejercer una visión política comprometida con Alianza País, tomando en cuenta que Carlos Ochoa en sus funciones va a ser la garantía de los derechos de comunicación, así como la tramitación y sanción de las denuncias que se interpongan en la... Pero ¿qué teme usted que el señor Ochoa se dedique a ejercer las venganzas o los rencores, no sé cómo llamarlos exactamente, del señor Rafael Correa contra la prensa independiente? Yo no puedo adivinar lo que vaya a pasar, no tengo una bola de... Bueno, pero ya hizo unos vaticinios, entonces le pedía simplemente uno más. De lo que estoy absolutamente seguro es que en el Ecuador no se vive una democracia de instituciones firmes con las cuales los ciudadanos podamos sentirnos que cada institución que ha creado la Constitución y las leyes es independiente de las influencias de otros poderes del Estado. Yo creo que la Asamblea, la Justicia, la Defensoría del Pueblo han dado demasiadas señas de que en el Ecuador el presidente de la República, la función ejecutiva, tiene una influencia absoluta en las decisiones que se toman. Es decir, no me va a sorprender si Carlos Ochoa mantiene una lealtad en el proyecto correísta de continuar amedrantando a la prensa y a la libertad de expresión. A propósito de continuar, ¿usted continuará desde España opinando sobre los temas ecuatorianos? Yo creo que ese es mi compromiso y mi deber de ciudadano y de articulista. O sea, la advertencia que le ha hecho Correa ese sábado no lo amilanó. Por supuesto que no, más bien me dio la oportunidad de hacer incluso más visible mi postura, de comprometerme más como articulista, comprometerme más también con el derecho que tenemos los ecuatorianos de ejercer nuestra opinión, pese a que desde el Estado hay campañas que todo el tiempo nos critican a quienes somos críticos con el gobierno. Yo le respondí al presidente de la República en una carta abierta, porque sé que si la mando a Carondelet ni siquiera la va a leer. Yo hice una carta abierta que le difundí en redes sociales y sobre la cual el presidente mandó algunos tweets desacreditándome nuevamente, pero en esta carta abierta yo le dije: señor presidente, la libertad no es un estado que sea posible entre las sociedades, sino su búsqueda es la que nos hace libres. Yo creo que seguir opinando es el deber que tenemos los articulistas en el país, y no solo los articulistas, sino los ciudadanos en general, porque la única manera, la única defensa que vamos a tener sobre este estado de propaganda en el que vive el Ecuador va a ser seguir opinando y seguir pensando libremente. Sí, y esa es una obligación de todos los ciudadanos desde cualquier ámbito, porque no podemos dejarnos vencer por el miedo, eso no nos puede pasar. Los ecuatorianos tenemos que consolidar algún día una sociedad verdaderamente libre, donde se pueda opinar sin temor a ofensas, a agresiones, a ataques y menos aún a juicios. Miguel Bolina, muchas gracias por haber estado hoy en la República.es. Un último comentario.
comentario que me parece muy preocupante. La semana pasada el presidente de la República hizo una declaración en Bolivia que me parece especialmente importante. Él dijo que el Ecuador va a analizar salirse del sistema interamericano si no se dan unas reformas que los países del ALBA han venido. Pero ¿por qué le sorprende? Ya lo hizo Venezuela, obviamente el Ecuador iba a ir atrás una vez más. Pero yo lo que creo es que esto esconde ya una cuestión mucho más descarada. Lo que el Estado ecuatoriano es anticipándose a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le juzgue al Ecuador por el delito de etnocidio y por la violación flagrante a la Constitución del artículo 57 que se dio a través de la aprobación de la Asamblea Nacional de explotar el Yasuní. Lo único que yo quiero decir y que yo quiero alertar a la gente es que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido la defensa que los latinoamericanos hemos encontrado en los momentos más oscuros del continente. No podemos permitir que el Ecuador se salga del sistema interamericano de derechos humanos y no sé qué espera la Comisión para emitir medidas cautelares contra el Ecuador por el etnocidio al cual el gobierno de la Revolución Ciudadana nos está llevando. Una advertencia oportuna y sobre todo necesaria. Gracias nuevamente, Miguel Molina. Buenos días. Miguel Molina, articulista del diario La Hora y, por supuesto, de este portal, larepublica.es.